Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Culturas Globales. Soy María Isabel Chávez. Como siempre, aprenderemos sobre nuestra sociedad y sus formas de vida. Nos enfocaremos en los jóvenes alemanes. En el primer documental que veremos nos mostrará a aquellos jóvenes extranjeros que sin ser alemanes han hecho de esta tierra su segunda patria. Veamos. Múnich es la capital de Baviera, el estado federado más meridional de Alemania. En esta región de profunda raigambre católica, el islamismo aparecía en forma marginal. La única mezquita con minarete, sede del centro islámico, está ubicada en los suburbios del norte de la ciudad. Pero mientras tanto, el islamismo es claramente visible, también en el centro de las grandes ciudades alemanas. Aquí nos encontramos en el centro urbano de Múnich. Los trabajadores turcos, que en la década del 60 fueron contratados por la industria alemana, permanecieron en el país. Además, trajeron consigo sus familias, su cultura y su religión. Mientras tanto, en Múnich existen casi 30 centros de oración para musulmanes. La mayoría de ellos son instalaciones turcas. Nos encontramos en la mezquita Hacho Bayram. La congregación musulmana es dirigida por Mehmet Koçtürk. Este padre de 4 niños realiza su trabajo separado de su familia, que vive en Turquía. Antes de venir a Alemania, en 1991, se desempeñaba como müftü en Turquía. Un müftü es el religioso de rango superior en una determinada comarca. Los trabajadores turcos que llegaron en los años 60 ya alcanzaron la edad de la jubilación, pero permanecieron extraños a la cultura y las formas de vida alemanas. La práctica de su religión les ofrece amparo y sostén en la tierra foránea que pasó a ser su nueva patria. En la mezquita de Hacho Bayram, las mujeres tienen una sala de plegarias en un corredor del primer piso. Sucriye Yalçın llegó con su padre y su madre a Alemania en 1974, a la edad de 10 años. A los 16 años se casó con un turco. Cuando estaba en camino su primer hijo, interrumpió su aprendizaje de sastre para dedicarse totalmente a su familia. La fe islámica ocupa el centro de la existencia de la familia Yalçın. El Corán no es solo un elemento decorativo.
El que no cree en Dios no puede gozar de la vida. Para el infiel la vida no puede tener sentido. Para la señora Yalçın es muy importante cumplir los mandamientos del Islam, como por ejemplo llevar el velo. La obligación de llevar el velo es un mandamiento que protege a las mujeres. Si Dios lo ha ordenado, es una gran protección. Es una cosa buena. Yo creo en ello y recomiendo llevar velo. Los niños turcos nacidos en Alemania solo conocen su patria gracias a los viajes de vacaciones. Sin embargo, la cultura turca es una parte esencial de su personalidad, porque sus padres mantienen en la vida familiar los usos y costumbres de su nación de origen. Un estudio publicado recientemente revela que el Islam tiene una gran importancia para el 68% de los jóvenes turcos que viven en Alemania. Yo doy fe de que no existe otro Dios y que Mahoma es el profeta de Dios. Yo doy fe de que no existe otro Dios y que Mahoma es el profeta de Dios. Pero los niños turcos también viven en un entorno alemán. En el jardín de infantes, en la escuela y en la universidad aprenden el idioma alemán y la mentalidad alemana. Hände loslassen? Ja, warum wohl? Fragt Mama zurück. Klaus murrt und hängt seine Jacke an die Garderobe. Mit dem sind es 6. Du kannst nicht einfach. Bei mir sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stücke, ich habe nur 5. Al abandonar el hogar de sus padres, estos niños pasan de uno a otro mundo. A menudo ese campo de tensión entre las culturas significa conflictos de identidad para estos muchachos y muchachas en pleno crecimiento. Pero con la creciente edad, los jóvenes pasan con toda naturalidad de un mundo a otro. Los jóvenes creyentes ayudan durante las clases de Corán y enseñan a los más pequeños la caligrafía árabe. Sezer Teçkan profesa la religión islámica. Tiene 20 años de edad y nació y creció en Alemania. El joven estudia ciencias de la economía de empresas en la Universidad de Múnich. Su vida en la universidad y los problemas estudiantiles no se diferencian de los estudiantes alemanes. ¿Hasta qué punto es importante la práctica para el diploma? Es decir, ¿se trata del 50 y el 50%? ¿O tiene la práctica mayor peso o la teoría mayor peso? Las clases en las universidades alemanas no se orientan según las horas de plegaria de los musulmanes. No obstante, Sezer cumple con sus oraciones. Junto a otro condiscípulo musulmán, busca diariamente las salas de clases vacías para cumplir allí con sus deberes religiosos. Allahu Ekber. Sezer afirma que para él el Islam no es otra cosa que una forma de vida,
hacia la cual se siente inclinado espiritualmente y que trata de hacer realidad. Para él, las limitaciones impuestas por la vida cotidiana en Alemania derivan de los mandamientos religiosos, y él mismo fue quien decidió atacarlos. Rejan Tolgay también creció en Alemania y profesa la religión islámica. Fuera de los prejuicios contra el Islam, la estudiante de Administración de Empresas, de 22 años de edad, no ve ningún obstáculo para vivir con su fe en la realidad cotidiana de Alemania. Hay prejuicios como, por ejemplo, tú eres un ser oprimido, debes llevar velo y no tienes ningún derecho, tus padres te obligarán a casarte algún día. Eso significa niños, cocina y mezquita. Pero las cosas no son así. En lo que se refiere a la obligación de llevar velo, ella significa un trozo de libertad para la mujer porque no eres contemplada como mujer, es decir, como objeto, sin que tu intelecto también cuente. Y tu personalidad resalta más que tu excelente figura o tu aspecto. Por cierto, en la vida cotidiana alemana hay muchas cosas que son no islámicas, pero su existencia no quiere decir que yo deba vivir según ellas. Yo creo que las cosas exteriores, como por ejemplo cómo te vistes, o si concurres 5 veces al día a la iglesia o la mezquita, no son realmente lo decisivo, como el ser religiosa, por ejemplo. La fe es un acuerdo con Dios y no es necesario manifestarla hacia afuera. Yo puedo mostrarme así, pero también ser muy religiosa. Leila Altenbach también es hija de trabajadores provenientes de Turquía. Llegó a Alemania a los 18 años para reunirse con sus padres. Está casada con un alemán, es madre de 2 niños y estudia pedagogía social. ¿Con qué nacionalidad se identifica? Yo me hago la misma pregunta. ¿Quién soy en realidad? ¿Una turca o una alemana? Yo creo que soy un poco de ambas. Llevo en mí todos los valores y normas de ambas sociedades. Según las situaciones, pienso que ciertos valores de la sociedad turca son buenos y los adopto, pero también considero buenos otros valores de la sociedad alemana. Es decir, que tengo algo de ambas partes. La situación de los musulmanes que viven en Alemania es una vida en y con diferentes culturas. Lo que para unos aparece como una limitación, expresa para otros una liberación y viceversa. Vivir en una sociedad con diferentes culturas exige de todos un gran esfuerzo para sustituir los prejuicios por la curiosidad y la apertura. Sin respeto por otras formas de pensamiento, no es posible la comprensión, ni el encuentro con el otro, el foráneo. Hemos observado más de cerca a los jóvenes de Alemania desde un enfoque espiritual. Ahora es tiempo de conocer sus tendencias, sus planes a futuro y sus perspectivas en cuanto a temas como el matrimonio, los estudios y el trabajo. Veamos el siguiente documental.
La vida cambia con el comienzo de la formación profesional. 4 días en la empresa, un día de escuela profesional. La formación es más importante que el tiempo libre y los hobbies. Christian Breuer tiene 18 años y después de la escuela comenzó una formación de electricista que dura en total 3 años. Como me interesaba la física y participé en un curso intensivo de física en la escuela, también me fascinó la electrónica. Yo comprobé que como electricista, yo realicé un curso práctico, es necesario trabajar prácticamente, pero también con la cabeza. Por eso pensé que esa profesión era ideal para mí. El aprendiz visita con el maestro una obra en construcción. Hay que colocar cables e instalar tomas de corriente. Christian aprende a leer planos de construcción y adquiere aquí en la obra la experiencia práctica de su profesión. Siempre está en las cercanías un experimentado colega. Christian tiene una poderosa motivación, pero sin embargo, su maestro no está conforme con todos los aprendices. Hay que espolearlos para que se concentren en su especialidad. Hay algunos que trabajan intensamente, pero la mayoría está más bien orientada hacia el tiempo libre. Para los jóvenes, tanto en los viejos como en los nuevos estados federados, el objetivo número 1 es una profesión buena y sobre todo interesante. Creo que el que es flexible y posee ideas puede lograr algo. Para aquellos que no encuentran un puesto de aprendizaje o un trabajo, el primer camino es la oficina de trabajo. La búsqueda de un puesto se realiza mediante el asesoramiento personal con apoyo del ordenador. En Alemania, la desocupación afecta especialmente a los jóvenes. Melanie Dickmann, de 20 años, está sin ocupación desde hace casi un año. Después de la escuela secundaria, comenzó un aprendizaje como auxiliar de médico. Tuvo mala suerte. Su jefe cerró el consultorio. Yo realicé durante 1 año y medio un aprendizaje de auxiliar de médico, pero después del cierre del consultorio tuve que declararme desocupada. Ahora concurro aquí de vez en cuando para gestión o asesoramiento. También lo hago a causa del subsidio de desempleo, ya que es necesario salir adelante. Melanie Dickmann no es un caso aislado. A causa del desempleo, también los jóvenes tienen cada día mayores dificultades para ingresar en la vida laboral. Podemos decir que desde comienzos de los años 90, en la República Federal de Alemania, el desempleo juvenil crece de manera desproporcionada, que la oferta de puestos de aprendizaje se reduce y que la oferta de trabajo con bajas calificaciones es cada vez más restringida. Familia y amigos. Lo más importante son los amigos, la familia. Cuando la profesión es buena, todo va mejor en casa. La inseguridad en el mercado del trabajo acarrea consecuencias. Los amigos y la familia ganan mayor importancia. También Christian, el electricista, todavía vive con sus hermanos en casa de sus padres. Es cada día mayor el número de jóvenes que permanecen prolongadamente en el hogar paterno. Los padres de Christian se alegran de poder apoyar a su hijo. En realidad, me alegro de tener en principio la posibilidad de ayudarle un poco y de estimular su propia iniciativa. Creo que para un padre no hay nada mejor que su hijo venga a él y le pregunte su opinión. La familia me proporciona sostén. Ella me advierte cuando se me va la mano, me dice claramente que es demasiado y me da consejos. Ya no están allí como educadores, sino como amigos, y yo acepto encantado esa ayuda. En realidad es difícil aportar buen rendimiento. Ahora se trata de una presión, sobre todo en los cursos intensivos. Curso intensivo de física en la 12ª clase de un colegio secundario. Para que sus hijos encuentren más tarde trabajo fácilmente, muchos padres desean que su hijo o hija aprueben el bachillerato. Algunos maestros, como Edgar Jacob, opinan que no siempre ayudan así a sus hijos.
Naturalmente tocamos ese tema, pero raras veces podemos disuadirlos de ese deseo incondicional de aprobar el bachillerato. Internamente, discutimos frecuentemente y estamos de acuerdo de que para muchos alumnos y alumnas, en realidad sería mejor un aprendizaje profesional. No pocos alumnos tienen miedo de fracasar y se encuentran bajo la presión del éxito también frente a sus padres. Una tiene siempre en el subconsciente el pensamiento de que ellos nos permitieron concurrir a la escuela durante tanto tiempo y por eso deseo ser algo mejor. Por eso nos damos la pena, pero la mayor presión me la hago yo misma. Cuando hay coincidencia entre lo que se hace y lo que se quiere, se trata para mí de una realización personal. Tengo un gran optimismo. Sin presiones, pero con optimismo y un gran compromiso, una de las actividades de tiempo libre predilectas de los jóvenes, el ordenador. En un café internet de Colonia se encuentran los fanáticos del ordenador para dedicarse a su absorbente hobby. El ordenador fascina a Matthias Ebel desde que cumplió 12 años. Sobre todo fue el hecho de que traté de escribir un par de juegos, y así llegué a esto. Siempre ocupó un rango superior que la escuela. Yo me sumergí completamente en esta actividad, escribía un par de firmas y casi tuve éxito. Primero perdí todo interés en la escuela y me pasé noches enteras programando algún juego. Es cada día mayor el número de jóvenes que ven la posibilidad de convertir más tarde su hobby en una profesión. Primero finalizaré mi formación y después trataré de independizarme y trabajar como programador. Al mismo tiempo sigo otro camino, como la venta de hard y software. Ya veremos cómo se combinan las cosas, si me dedico más o menos a alguna de las dos cosas. En todo caso, permanecer independiente y flexible y buena suerte. Para mejorar su dinero de bolsillo, Matthias encontró un trabajo en una empresa multimedia donde proyecta páginas para el Internet. En el ramo de los ordenadores cuentan los conocimientos y el talento mucho más que los diplomas o certificados. Son bienvenidos todos los candidatos plenos de ideas. Matthias logró dar el primer paso en el ramo de los ordenadores, pero para él continúa siendo importante que su profesión no lo absorba completamente también en el futuro. Tal vez uno debería combinar todas las cosas, tiempo libre, profesión y todo aquello que tenga importancia, es decir, una realización personal. También todo aquello que uno puede obtener con el dinero, como por ejemplo una casa, tiene que ver con la realización personal. Una semana más tarde con el disc jockey Christian Hill. En su profesión también se incluye conocer a los jóvenes y sus actitudes respecto a la vida. Creo que tienen hoy tanta libertad que les resulta difícil decidirse y no saben exactamente lo que quieren. Por eso muchos tienen dificultades para encontrar una profesión adecuada. Las cosas son así. Uno debe buscar algo y jugar con el pensamiento de que durante los próximos 40 años hará el mismo trabajo. Pero los jóvenes no son tontos y no creen que lo más importante sea hacer dinero. Aunque la situación en el mercado laboral es difícil, ellos piensan que debe producir satisfacciones para que puedan ser felices. Jóvenes en Alemania 1997, ellos aspiran a la realización personal, pero no todos tienen la posibilidad de acceder a una profesión cualificada y un trabajo interesante. El camino hacia la etapa adulta e independiente es ahora más largo.
Los tiempos cambian constantemente y las nuevas generaciones deben avanzar a la par. En la actualidad, los jóvenes deben tener una visión clara para su futuro. Vamos a pasar a nuestro segmento Dignos de una historia. Hoy conoceremos a Óscar Martínez, un constructor de barcos a escala. Para ir construyendo de a poco los mástiles. Aún no dejo de ser niño. Y me encanta ser niño y pienso que voy a hacerlo completamente hasta el día que ya no esté aquí. Pienso que el alma debe ser siempre jovial, siempre de niño, siempre juguetona. Yo soy Óscar Martínez, estoy al borde de los 50. En medio siglo ya. Nací en el Ecuador, soy quiteño. Mi infancia la pasé pues en el sector del barrio América, pero ese era una especie de patio de juego para mí. En ese tiempo pues había una gran quebrada. Me encantaba llevar mi flauta y mi armónica a intentar sacar melodías, a pesar de que en ese tiempo pues todavía no estudiaba música. Y me dedico ahora a construir barcos antiguos. En primer lugar, el barco que está por hacerse requiere de una especie de investigación. Una vez que has investigado, ya te remontas a esa época, tienes que vivirlo, ¿no? Es por eso que yo nunca empiezo un barco de súbito. Amanezco con la idea de hacer este barco o me pidieron este barco y lo empiezo a hacer de inmediato. Primero investigo un poco sobre eso, consigo una fotografía, un plano y primero lo visualizo. Voy viendo cómo voy cortando las piezas, cómo lo voy a armar primero, qué partes van a ir primero, cómo van a ir los adornos y todo eso. Y los complementos de las velas, las amarras. Entonces, una vez que ya he terminado de hacer el barco en mi mente, me pongo a construirlo con las manos. Creo que he vivido en los diferentes campos en el que un ser humano puede vivir. Entre la sencillez, entre la cotidianidad, entre la opulencia inclusive, y luego la sencillez de nuevo. Ese tipo de cambios, de altas y bajas de la vida, te hace entenderte y te hace entender al resto también. Construir el segundo piso de la... Mire, en ese momento en el que yo estaba descubriéndome o redescubriéndome, todavía no pensaba en el asunto de los barcos. Hasta que llegó un momento, un amigo me obsequió un pequeño barquito y dije, no, lo voy a reproducir. Entonces empecé a buscar pedazos de madera, trocitos de tela para hacer las velas y construí un barco y fue el primer barco. Entonces descubrí que podía ser otra actividad. Luego vino la investigación, a empezar a leer sobre los grandes marineros, sobre los barcos, cómo fueron construidos, en dónde, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los piratas y todo ese gran mundo que es el mundo del mar y de los barcos.
Entonces empiezo a cortar la parte interior, ¿no? Que viene a ser el esqueleto de pez. Luego va el forrado, que es el encuadernado del barco. Luego va el calafateado, que lleva varios elementos como el aserrín para tapar las pequeñas aberturas que pueden dejar las maderas de armura que se van colocando. Después de eso pues empieza ya la parte de la cubierta, donde van diferentes elementos como los cabilleros, las amarras, los cañones. Al final, casi al final van los cañones, pero también van los sustentos de los cabrestantes, las anclas. Generalmente los barcos más bellos fueron aquellos construidos entre 1600 y 1750, ¿no? En la época del rococó, donde era completamente adornado. En el Caribe hay muchos arrecifes, entonces los barcos siempre corrían el riesgo de encallar, pues. Y este tipo que iba aquí iba dirigiéndole a los contramaestres de acá, para que a su vez de aquí griten al timonel que gire a babor o a estribor. Mis hijos son, pienso que el regalo más grande que me ha dado la vida, ¿no? Mis 4 hijos son un éxito en todos sentidos, son grandes seres humanos. Creo que la relación de padre e hijo un poco no existe, somos más amigos, ¿no? Es una amistad sumamente entrañable. Entonces no hay eso de usted papá, sino tú y vos, ¿no? Es una cosa que me encanta con mis hijos. A mí me encantan los barcos viejos. Se lo podría hacer nuevo, como los que se exhiben en los museos. Pero es una cosa muy formal. Los barcos míos han ido y han venido, entonces ya están golpeados, ya están asoleados, ya están quemados por el sol y maltratados por las olas. Entonces me gusta envejecer los barcos. Sabes que tengo mucho miedo a los cementerios, entonces... y cada vez que hago un barco pienso en cómo sería estar ahí adentro, ¿no? Cómo sería habitar ese barco. Entonces yo pienso que algún día voy a estar ahí, pues, o sea, finalmente a eso tengo que llegar. Quiero tener mi propio barco para estar ahí, ¿no? Algo eterno para mí. Es interesante ver cómo Oscar le pone un especial cuidado a cada uno de los barcos que crea. Su trabajo en cada detalle y la investigación para hacerlos es simplemente admirable. Esto ha sido todo por hoy. No olvide enviar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico culturasglobales@ciespal.net. Les esperamos en nuestro próximo programa.